Le fui infiel a mi esposo con el amor de mi vida, el hombre que más he amado, y él no puede entender que aunque yo lo quiero a él, Luis fue el amor del que siempre estuve enamorada y no sé por qué ahora quiere terminar nuestro matrimonio. Capítulo 1. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así en Reddit. Siempre fui de leer historias ajenas, de pensar, qué locura, eso a mí jamás me pasaría. Pero aquí estoy, con las manos temblándome sobre el teclado, intentando ordenar una vida que se me desarmó en silencio, pieza por pieza, sin que nadie se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. Me llamo Gabriela, tengo 32 años y estoy casada desde hace 6 años con Andrés. O al menos eso dice el papel que firmamos y las fotos que aún siguen colgadas en la pared de nuestro apartamento. Porque ahora mismo, mientras escribo esto desde el sofá, con una manta que no logra quitarme el frío, no sé si puedo seguir diciendo que tengo un matrimonio. Nunca fui una mala persona, o al menos eso quiero creer. No me levantaba cada mañana pensando en mentir, en engañar, en destruir lo que había construido. Yo amaba a mi esposo, aún lo amo, y esa es, quizás, la parte que más me duele y que menos entiende él. Conocí a Andrés cuando tenía 24 años. Era estable, atento, de esas personas que te hacen sentir segura incluso en medio del caos. Él me eligió desde el primer día, sin dudas, sin juegos, sin medias tintas. Yo venía de una vida emocionalmente desordenada, de amores intensos y despedidas abruptas, y Andrés apareció como un refugio. Me hizo sentir en casa. Nos casamos después de 2 años de relación. No fue una boda de película, pero fue honesta. Familia, amigos cercanos, risas reales. Recuerdo haberlo mirado al final del altar y pensar que tal vez, la felicidad no tenía que doler tanto como me habían enseñado. Y durante mucho tiempo funcionó. Teníamos rutinas simples. Desayunos rápidos, besos antes de salir, mensajes durante el día preguntando si ya había almorzado. Andrés siempre fue de los que demuestra. Alto, si te está gustando la historia, por favor suscríbete y deja un like, vamos por los 1000 suscriptores. Gran amor en los pequeños detalles. Jamás me levantó la voz, jamás me hizo sentir menos. Cuando discutíamos buscaba soluciones, no culpables. Entonces, ¿cómo terminé aquí? La respuesta tiene un nombre que no pronuncié durante años, pero que nunca dejó de vivir dentro de mí. Luis. Luis fue mi primer amor. No el primero cronológicamente, sino el primero que me atravesó de verdad. Lo conocí cuando tenía 19 años, en la universidad. Era todo lo que Andrés no era: impulsivo, intenso, emocionalmente desordenado. Con él todo se sentía grande, urgente, definitivo. Nos amamos mal, así, sin filtros. Nos lastimamos, nos alejamos, volvimos, nos prometimos cosas que no sabíamos cumplir. Luis y yo éramos fuego, pero nunca supimos cómo sostenernos sin quemarnos. La última vez que lo vi antes de desaparecer de mi vida fue una noche lluviosa. Discutimos fuerte. Me dijo que no sabía amar a medias y yo le respondí que vivir al borde me estaba agotando. Nos despedimos sin saber que ese adiós iba a durar más de una década. O eso creí. Nunca hablé de Luis con Andrés. No porque fuera un secreto oscuro, sino porque era una historia que yo misma había guardado en una caja, cerrada con llave, y enterrado en lo más profundo de mí. Me convencí de que era parte del pasado, de que ya no dolía. Pero hay amores que no mueren. Solo aprenden a quedarse quietos. Todo cambió un martes cualquiera. Estaba revisando redes sociales, matando el tiempo después del trabajo, cuando apareció su nombre en sugerencias de amistad. Luis. Mismo apellido, misma sonrisa torcida. El corazón me dio un golpe seco, como si alguien me hubiera empujado desde atrás. No lo agregué de inmediato. Cerré la aplicación. Me levanté a hacer café. Me repetí que no tenía sentido remover cosas viejas. Pero esa noche soñé con él. Con su voz, con su manera de mirarme cuando creía entenderme mejor que nadie. A la mañana siguiente, sin pensarlo demasiado, acepté la solicitud. El primer mensaje fue inocente. Hola, Gaby. No sabía si ibas a aceptar. Espero que estés bien. Respondí horas después, fingiendo indiferencia. Hola, Luis. ¿Todo bien, y tú? Así empezó todo. Sin dramatismo, sin declaraciones. Solo 2 personas poniéndose al día. Hablamos de trabajo, de la vida, de lo mucho que había cambiado el mundo. Él sabía que yo estaba casada. Yo sabía que él estaba solo. Nunca cruzamos una línea al principio. O al menos eso me decía para dormir tranquila. Pero cada conversación me removía algo. Me hacía recordar quién había sido antes de ser esposa, antes de aprender a ser estable, antes de elegir la calma por encima de la pasión. No es que Andrés me faltara en algo, es que Luis despertaba una versión de mí que yo había dejado dormida. Empezamos a hablar todos los días. Al principio, solo mensajes. Luego, oh Dios,
Luego llamadas cortas para ponernos al día. Yo esperaba esos momentos con una emoción que me avergüenza admitir. Me arreglaba más, sonreía sola, revisaba el celular con ansiedad, y aún así, seguía llegando a casa y abrazando a mi esposo. Ahí empezó la grieta. No fue un beso, no fue una caricia. Fue una traición silenciosa, emocional, de esas que no dejan marcas visibles, pero que van corroyendo todo por dentro. Luis me decía cosas que Andrés no me decía, no porque Andrés no quisiera, sino porque simplemente eran distintas formas de amar. Luis hablaba de almas, de conexiones, de destinos. Andrés hablaba de planes, de estabilidad, de futuro. Yo me encontraba atrapada entre dos lenguajes del amor. La primera vez que me vi con Luis fue solo un café. Se lo dije a Andrés sin detalles, como algo casual, un viejo amigo de la universidad. Él no sospechó nada. ¿Por qué lo haría? Yo nunca le había dado motivos para desconfiar. Cuando vi a Luis entrar al café, sentí que el tiempo se doblaba. No era el mismo chico impulsivo, pero seguía siendo él. Nos abrazamos un segundo más de lo necesario, y en ese abrazo entendí que estaba en problemas. Hablamos durante horas, reímos, recordamos, callamos, hubo momentos incómodos y otros peligrosamente cómodos. Cuando nos despedimos no pasó nada, pero algo ya había cambiado. Volví a casa con un nudo en el pecho. Esa noche Andrés me abrazó por detrás mientras lavaba los platos y me preguntó cómo me había ido. Le mentí. No descaradamente, pero le mentí. Y esa fue la primera vez que sentí culpa de verdad. Los encuentros se repitieron, siempre con excusas razonables, siempre cruzando un poco más la línea. Nunca hasta el final, hasta que un día, sin planearlo, sin pensarlo, entendí que ya había cruzado demasiado. No voy a entrar en detalles. No es necesario. Solo diré que traicioné a mi esposo. Y que en ese momento, mientras lo hacía, una parte de mí se sentía completa y otra completamente rota. Después de eso, nada volvió a ser igual. Andrés empezó a notar mi distancia, mis silencios, mi manera de esconder el celular. Yo intentaba compensar siendo más cariñosa, más atenta, pero era artificial. Él lo sentía. La noche que todo se vino abajo, no fue una escena dramática. No hubo gritos, solo una pregunta. ¿Hay alguien más? Me quedé en silencio. Y en ese silencio, se rompió todo. Él quería entender. Yo intenté explicarle algo que ni yo misma comprendía del todo. Que lo amaba, que no quería perderlo, que Luis había sido siempre el amor del que estuve enamorada, incluso cuando creí haberlo superado. Andrés me miraba como si yo fuera una desconocida. No entiendo cómo dices que me quieres y aún así hiciste esto, me dijo con la voz quebrada. Y yo tampoco sabía cómo explicarlo. Ahora está durmiendo en la habitación de invitados. Apenas me habla. Dice que necesita tiempo. Yo no sé si ese tiempo es para perdonarme o para irse. Y aquí estoy, escribiendo esto, preguntándome en qué momento confundí amar con justificarlo todo. Porque yo lo quiero, pero a Luis siempre lo amé. Y no sé si eso significa que nunca fui honesta conmigo misma, o si simplemente algunas historias están destinadas a destruirlo todo cuando regresan. Capítulo 2. No dormí esa noche. O tal vez sí, pero fue uno de esos sueños livianos que no descansan, donde el cuerpo se apaga pero la mente sigue despierta, repasando cada palabra dicha, cada gesto, cada silencio incómodo. Andrés estaba a unos metros de mí, separado por una pared que nunca había sentido tan gruesa. La casa seguía siendo la misma, pero ya no se sentía como un hogar. A la mañana siguiente escuché su alarma sonar desde la habitación de invitados. Por reflejo estuve a punto de levantarme para prepararle café, como siempre. Ese pequeño ritual que habíamos repetido durante años. Me quedé sentada en la cama, con las manos apoyadas sobre las radilas, entendiendo que ya no había como siempre. Salió del cuarto vestido para trabajar. Me miró. Yo lo miré. No hubo beso, no hubo saludo. Solo un me voy bajo cansado, casi automático. La puerta se cerró y el silencio volvió a ocuparlo todo. Así empezaron nuestros días después de la verdad. Convivíamos como dos desconocidos que compartían un espacio por inercia. Hablábamos solo lo necesario. Yo intentaba acercarme, preguntarle cómo estaba, ofrecerle ayuda, pero él respondía con monosílabos educados. No estaba enojado de una manera explosiva. Estaba algo peor, estaba distante. Y esa distancia me desesperaba. Yo necesitaba hablar, explicar, llorar, pedir perdón una y otra vez. Andrés, en cambio, parecía necesitar silencio, espacio, tiempo, palabras que no venían acompañadas de promesas. Una noche, después de casi una semana así, me armé de valor y me senté frente a él en la mesa del comedor. Tenía los ojos cansados, ojeras profundas, el rostro de alguien que no había dormido bien en días. Necesitamos hablar, le dije.
Asintió sin mirarme. Le dije todo lo que pude decir. Que lo sentía. Que me equivoqué. Que no había planeado nada de esto. Que jamás quise lastimarlo. Que él era importante para mí. Que nuestra vida juntos era real. Que no había sido una mentira. Entonces explícame, dijo finalmente, mirándome por primera vez, cómo puedes decir que me amas y al mismo tiempo decir que Luis fue el amor de tu vida. No supe responderle de inmediato. Porque no era una pregunta sencilla. Porque ni yo misma tenía una respuesta clara. Porque hay amores distintos, dije al final. Porque contigo construí una vida. Porque contigo elegí quedarme. Pero Luis fue alguien que marcó una parte de mí que nunca supe cerrar del todo. Andrés apretó la mandíbula. Y eso se supone que me haga sentir mejor. Negué con la cabeza, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. No, solo estoy siendo honesta. Él se levantó de la mesa y empezó a caminar por la sala, nervioso, pasándose la mano por el cabello. Lo que más me duele, Gabriela, no es solo que me hayas sido infiel, dijo. Es sentir que yo siempre estuve compitiendo con un fantasma, con alguien que ni siquiera estaba aquí. Intenté acercarme, pero dio un paso atrás. Yo te elegí todos los días, continuó. Incluso cuando no era fácil. Incluso cuando discutíamos. Y ahora me doy cuenta de que tú nunca me elegiste del todo. Eso no es cierto, respondí rápido. Yo te elegí. Me casé contigo. Construimos esto juntos. Pero una parte de ti siempre estuvo en otro lugar, dijo con una calma que dolía más que un grito. A partir de ese día Andrés empezó a hablar de opciones. De pensar las cosas con la cabeza fría. Yo escuchaba esas palabras con un nudo en el estómago. Nunca decía divorcio, pero la palabra estaba ahí, flotando entre nosotros. Intenté cortar todo contacto con Luis. Le escribí un último mensaje, corto, definitivo. Le dije que había arruinado mi matrimonio y que no podía seguir hablando con él. No me respondió de inmediato. Cuando lo hizo fue con un mensaje largo, lleno de emociones, diciendo que siempre me había amado, que yo era su persona, que no entendía cómo podía renunciar a lo que sentíamos. Leí ese mensaje llorando, no de felicidad, sino de agotamiento. Porque entendí que con Luis todo siempre había sido intenso, incluso el dolor. Lo bloqueé después. No por Andrés, por mí. Quise salvar mi matrimonio. De verdad quise. Propuse terapia de pareja. Andrés aceptó, pero sin convicción. Fuimos a varias sesiones. Yo hablaba, explicaba, asumía culpas. Él escuchaba, respondía cuando era necesario, pero siempre desde un lugar distante, como si ya estuviera tomando una decisión que no quería decir en voz alta. La terapeuta nos preguntó una vez qué era lo que cada uno necesitaba para seguir. Yo dije que necesitaba perdón, que necesitaba una oportunidad para demostrar que podía ser mejor, que necesitaba tiempo. Andrés se quedó callado. Necesito paz, dijo finalmente, y no sé si puedo tenerla aquí. Esas palabras me persiguieron durante días. Empezó a llegar más tarde del trabajo, a pasar más tiempo fuera de casa. No para vengarse, no para hacerme sentir mal, simplemente porque ya no quería estar conmigo. Y eso dolía más que cualquier reproche. Una noche llegó con una carpeta en la mano. No hizo falta que dijera nada. No quiero pelear, dijo. No quiero reproches ni escenas. Solo quiero hacer esto de la manera más tranquila posible. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Estás seguro?, pregunté con la voz rota. Podemos seguir intentándolo. Ya lo intentamos, respondió. Y sigo sintiendo lo mismo. Habló de separación, de división de bienes, de tiempos. Yo escuchaba como si estuviera bajo el agua. Todo sonaba lejano, irreal. No podía creer que mi matrimonio se estuviera terminando así, sin gritos, sin infidelidades de su parte, sin dramas exagerados. Solo con una decisión firme. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites y despedidas silenciosas. Dormimos en habitaciones separadas hasta que él se fue definitivamente del apartamento. El día que se llevó sus cosas, lo ayudé a guardar la ropa. Doblábamos camisetas juntos, como si estuviéramos preparando un viaje, no una separación. Nunca quise hacerte daño, le dije por enésima vez. Lo sé, respondió. Y eso es lo que más difícil hace todo esto. El divorcio fue rápido, más de lo que imaginé. Firmamos los papeles sentados frente a frente sin mirarnos demasiado. Cuando todo terminó, Andrés me deseó lo mejor. Me dijo que esperaba que algún día encontrara lo que estaba buscando. Yo no supe qué responder. Ahora vivo sola en el mismo apartamento. Cambié algunos muebles, moví fotos, intenté hacer del lugar algo distinto. Pero hay recuerdos en cada esquina, en cada pared. A veces me pregunto si, de haber actuado diferente, todo habría cambiado. Si habría bastado con no aceptar aquella solicitud, con no responder aquel primer mensaje.
si el amor que sentía por Andrés habría sido suficiente para cubrir lo que faltaba. No lo sé, lo que sí sé es que nunca quise perderlo. Muchos dirán que me lo merezco. Tal vez tengan razón. Yo no me victimizo. Asumo lo que hice. Asumo el daño que causé. Pero hay algo que todavía no logro entender del todo. Yo lo amaba. A mi manera, imperfecta, confusa, humana, pero lo amaba. Y aún así, no fue suficiente. Tal vez porque amar no siempre alcanza. Tal vez porque algunas traiciones no se superan con explicaciones. Tal vez porque él necesitaba a alguien que lo eligiera sin dudas, sin fantasmas, sin amores del pasado respirándole en la nuca. Hoy, cuando pienso en Andrés, no siento Orense. Siento tristeza. Una tristeza tranquila, constante. De esas que no gritan, pero tampoco se van. Luis ya no está en mi vida. No volvió a aparecer. No hubo final feliz con él, por si alguien se lo pregunta. Solo quedó como un recuerdo que terminó de romper lo que ya estaba agrietado. Y yo sigo aquí, aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis decisiones. Preguntándome en qué momento confundí amor con nostalgia, pasión con destino, pasado con presente. Tal vez algún día lo entienda. Por ahora, solo sé que perdí a un hombre bueno. Y que aunque yo lo quería, eso no fue suficiente para que se quedara.